El grupo parlamentario del PRI ha presentado innumerables iniciativas de reformas constitucionales, de reformas y adiciones a la legislación secundaria o leyes nuevas que tienden a mejorar el marco jurídico vigente. Este grupo, desde que inició la discusión sobre trata de personas, me refiero a las y los legisladores priistas de otras legislaturas, hemos expresado nuestro compromiso con el fenómeno que bien puede denominarse como la esclavitud moderna, la trata de personas, que deja pingües ganancias a criminales transnacionales, solo equiparables al narcotráfico y a la venta ilegal de armas, con la singularidad de que en el delito del que estamos hablando, el sujeto, que para muchos en la visión tradicional del derecho penal podría parecer objeto, esto es solo para describirlo, esto que algunos han llamado con un neologismo cosificación de las personas, es decir, que considerar que una persona puede ser un objeto y no un sujeto de derechos. Esto es lo que hace a este fenómeno mucho más agudo, mucho más serio, mucho más complejo. La legislación vigente en materia de trata de personas data de 2012. Por lo tanto, consideramos urgente no solo formular una revisión profunda, sino impulsar una ley completa que, rescatando por supuesto las experiencias exitosas y los contenidos normativos eficaces, así como, lo diré más tarde, los contenidos relevantes de la minuta que llegó del Senado en esta materia, a fin de no efectuar remiendos normativos, sino una ley completa de cabo a rabo, hemos decidido presentar una nueva ley para combatir la trata de personas. La legislación vigente, 2012 dije, está desfasada respecto de disposiciones normativas más recientes, la Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas, que data de 2013, o el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014, es decir, los preceptos de 2012 evidentemente que no se encuentran en armonía normativa con estas disposiciones, repito, Ley de Amparo, Ley de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales. La ley vigente diferencia, es decir, trata de manera distinta los delitos de trata de personas y los de explotación, permitiendo interpretaciones que generan inseguridad jurídica. La seguridad jurídica es un valor que en el ámbito de las relaciones entre sociedad y gobierno son de la mayor importancia, porque, dicho en forma coloquial, le permiten al ciudadano saber a qué atenerse, les da certeza en su relación con la autoridad. Y repito, hoy la ley trata o le da categorías distintas a la trata de personas y a la explotación. La ley persigue delitos de explotación sin definir exactamente qué es la explotación. Algo más, la ley vigente tutela 6 bienes jurídicos. Déjenme quitarles un segundo para decir que cada delito, cada tipo penal tiene un bien jurídico a tutelar. Quizás el más evidente, el homicidio tutela el bien jurídico de la vida. En este caso, la ley vigente tutela 6 bienes jurídicos que de primera intención pareciera positivo porque son muchos, pero esto más bien genera incertidumbre, pues al Ministerio Público le provoca la dificultad de distinguir cuál de los bienes jurídicos tutelados se lesiona en cada caso concreto. Como diré enseguida, parece ser mejor y más fácil reducir el número de bienes jurídicos a tutelar. Algo más, la ley vigente contiene un desmedido listado de verbos rectores,
lo que dificulta el trabajo de la autoridad y provoca inseguridad. Es decir, el verbo rector, que siempre se expresa en infinitivo, promover, interpretar, hacer, formular, etcétera, parece interminable. ¿Qué ocurre con la nueva ley que estamos proponiendo, que hemos entregado a la mesa directiva y que hemos pedido se turne a las comisiones de dictamen? Para, en mi caso, en el caso de quienes me hacen el favor de acompañar con la firma, no le quitemos la oportunidad y el turno a otras personas que también desean llevar asuntos a la consideración del Pleno. La nueva ley, la ley que se propone, retoma, esto me importa mucho consignarlo, la mayor parte de la minuta aprobada en el Senado. Nos parece entonces que ese esfuerzo jurídico y político debe ser aprovechado. Facilita la persecución y la sanción del delito, pues, primera precisión, la trata de personas y la explotación forman parte de un mismo fenómeno delictivo y el bien jurídico tutelado es el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, ya sea porque hay trata de personas o hay explotación de personas, el bien jurídico que se tutela es el libre desarrollo de la personalidad. La propuesta define la explotación de personas en tanto la intención o la materialización de la trata. Es decir, puede ser una, la otra o ambas. Repito, la intención, que puede no materializarse, debe ser punible, debe ser castigada, o la materialización, es decir, la concreción en la comisión del delito, deben ser castigadas. Así, ambas conductas se sancionan y les cierra lo que hasta ahora, en algunos casos, y el riesgo que nosotros le veíamos a la minuta del Senado, posibles salidas jurídicas a los criminales, que siendo escrupulosamente, diríamos, correctas en el mundo normativo, acaban generando una situación de injusticia. Varias cosas más. No agrega por innecesarios para acreditar que se incurre en este delito los medios comisivos, ya que, por ejemplo, basta que alguien traslade a una persona con el fin de explotarla para que lesione su libre desarrollo, haya o no amenazado o cometido abuso de poder o usado otros medios que, si bien serían agravantes, no exculpan de trata de personas a quien trasladó a otro con ese propósito, incluso si no se concretó la explotación de la víctima. Esto es muy importante. En la legislación vigente, si no se concreta, el delito, diríamos, no se consuma. Algo más, además del de embarazo forzoso aprobado por el Senado, crea 3 nuevos delitos: uso indebido de documentación, que suele ser una conducta reiterada para consumar el delito, repito, el uso indebido de documentación, la omisión de denunciar y el financiamiento de la trata. Es decir, dar dinero para la comisión de los delitos es un delito por sí, o sería. La propuesta reconoce más derechos a las víctimas, en consonancia con una tendencia que se concretó en 2008 con la puesta en vigor del sistema de justicia acusatorio, adversarial y oral. Históricamente, a la víctima se le relegó. Incluso hubo un tiempo en que jurídicamente la víctima no tenía intervención en el proceso porque se partía de la hipótesis jurídica de la presunción que el Ministerio Público representaba los intereses de la víctima, cuando la moderna teoría y las disposiciones constitucionales hacen que la víctima por sí se pueda defender y pueda deducir derechos, es decir, que no dependa del Ministerio Público para hacerlos valer. La última cuestión, incorpora los más altos estándares internacionales de la Organización de Naciones Unidas para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas,
así como la atención de las víctimas. Está a la disposición de ustedes un documento mucho más prolijo que en aras del aprovechamiento del tiempo y en respeto al suyo, de 24 cuartillas que ahora mismo le instruyo a Alfonso Camacho lo ponga a la disposición de todas y todos, porque se dice con abundancia y con ejemplos qué es lo que ocurriría en cada caso. Termino expresando el compromiso del grupo parlamentario del PRI, subrayadamente de un grupo de diputadas que ha hecho del combate y la erradicación de la trata de personas una causa de vida. Y sabiendo que se requiere generar entendimiento jurídico y tender lazos políticos, estamos listos para iniciar este proceso. Estamos listos para iniciar conversaciones en esta nueva época, en esta nueva etapa, con el Senado de la República, que por supuesto, y más allá de fracciones partidarias, tienen un compromiso fundamental con el combate y la erradicación de la trata de personas. Nos parece, y lo llevamos a la reunión de juntas de coordinación política del Senado y de la Cámara de Diputados, que es un tema cuya discusión es impostergable. Están aquí los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, entre otros, y la fortuna de y Gobernación igual. Y la circunstancia de la que nos sentimos muy orgullosos de que la presidencia de la mesa directiva recaiga en un correligionario, a quienes les habremos de pedir trámite, sencillamente, trámite como a cualquier iniciativa, apercibidos de la urgencia de discutir y eventualmente aprobar, mejorando como cualquier obra legislativa, este planteamiento. Esta era una propuesta, una iniciativa en la que el PRI asume una deuda con las personas que han trabajado intensamente, comprometidamente para erradicar, sancionar y prevenir la trata de personas y la atención a las víctimas de este abominable delito. Gracias. Gracias, coordinador. Tenemos una terna de personas que quieren preguntar. El acuerdo fue que exclusivamente sobre el tema de que se trata. El primero, Roberto Garduño, de La Jornada. Gracias. Diputado, dos cuestiones rápidamente. La primera es, ¿por qué hasta ahora? O sea, es un tema que se ha venido trabajando durante los últimos años. Estamos en un proceso electoral ya en ciernes. Y la segunda, en el trato que ustedes pretenden establecer con el Senado, dices que ya se ha llevado esto a las juntas de coordinación política de ambas instancias, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. ¿Hay, desde tu perspectiva, una apertura de los senadores para poder darle cabida a una iniciativa tan importante? Porque lo que efectivamente el cambio de castigo a los autores intelectuales y a los materiales es algo que es difuso al día de hoy, entonces es muy importante. Pero ya hay un acuerdo para que ustedes puedan ya comenzar a trabajar y esto sea aprobado ahora o hasta abril. Perdón. Gracias. No, bienvenidas las preguntas. No hemos parado de trabajar. Dada la naturaleza compleja, lo especializado del tema, evidentemente ha requerido muchísimas semanas, varios meses, la conformación de una nueva ley. Insisto que no son reformas y adiciones, es una nueva ley completa. Y en esta materia, como en otras, siempre es una referencia importante la legislación vigente, pero se trata de darle un giro, no exagero, incluso filosófico jurídico, para que esta sea una ley de avanzada, una ley ejemplar. Lo electoral allí lo tenemos, pero debemos ser suficientemente profesionales para que corra de manera paralela la discusión política, la discusión jurídica atinente a lo electoral y los temas propios de una legislatura comprometida con causas sociales que son especialmente sensibles. En la reunión que se sostuvo con las juntas de coordinación política de ambas cámaras se llevó el tema. No quiere decir que haya un acuerdo sustantivo, no.
se consideró la posibilidad de plantearlo y eso es lo que hacemos. No adelanto vísperas ni pretendo sugerir cómo reaccionarán senadoras, senadores, no solo de la fracción parlamentaria del PRI, sino de otros. Yo hago votos porque aislemos el tema tan delicado y tan importante, tan urgente, del resto de asuntos que llaman la atención de las y los legisladores de todas las fracciones parlamentarias. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Sí, buenas tardes a las diputadas y a los diputados. Preguntar precisamente sobre esto, ¿cuáles serían los tipos de sanciones para cada sector? Porque vemos que hay muchas denuncias a veces de que diversas autoridades en sus diferentes niveles de gobierno están implicados en estas redes y no es lo mismo tener de esclavo, a lo mejor sexual, a una persona adulta que a un niño. Me gustaría saber si ya tienen tipificados estos delitos y cuántos serían las penalidades a las cuales se harían acreedores, sobre todo siendo servidores públicos. Gracias. Es mejor, Margarita, que nos haga el favor de leer la iniciativa, que es amplísima para conocer la diversidad de opciones, el universo, los sujetos de este delito, de esta conducta. No son solo los tratantes, sino eventualmente las autoridades. La política criminal en general ha hecho que se sancione de manera más severa a servidores públicos cuya tarea original es proteger a la autoridad y que si en un franco abuso, en una ilegalidad, forman parte de una red criminal, la sanción, guardar las proporciones, así como a los policías, pueda ser superior a la que se le pudiera imponer a cualquiera que se encuentre en el supuesto jurídico, en la hipótesis de la comisión de este delito. Insisto, solo para darles una idea, el documento explicativo tiene 24 cuartillas. En consecuencia, lo tienen a la disposición ahora mismo. Esta es la iniciativa para que tengan idea del tamaño. Y por eso, un poco a Roberto, el tiempo al que le hemos dedicado para hacer esta iniciativa. Solo el documento explicativo tiene 24 cuartillas. Déjenme decirles que yo fui parte de los legisladores que hicieron la primera ley de trata. Era infinitamente más pequeña y más sencilla. El fenómeno es tan complejo que ha hecho que se amplíen las hipótesis y la realidad cruda es, diríamos que la fuente, el ingrediente, la materia prima más importante para regular. El ingenio de las personas es vasto, es infinito, de suerte que frente a una limitación jurídica siempre hay la posibilidad de que quieran transponer la norma jurídica de manera ingeniosa, el ingenio puesto al servicio de causas deleznables. Jorge Monroy, del Economista. Gracias, buenas tardes, diputados. Preguntarles qué va a pasar jurídicamente con la minuta que ya se aprobó aquí en la Cámara de Diputados, que se detuvo en el periodo pasado, qué es lo que va a pasar con ella. Están aquí también los presidentes de las comisiones que dictaminan, preguntarles cuáles son los tiempos que estiman para que se comience a discutir, si saldría en este periodo, y preguntarle, coordinador, ¿qué participación tuvo en esta elaboración la señora Rosy Orozco, si ayudó con ustedes? También preguntarle si están quitando o reduciendo los medios comisivos que la propia ONU había sugerido que se establecieran dentro de la propia ley para hacer más fácil la sanción al delito de trata de personas. Gracias. Gracias. Nuestro planteamiento es hacer una nueva ley, no dictaminar en esos términos la minuta. Hacer una nueva ley, nada haríamos porque conocemos muy bien el tipo de relación que hay que mantener con la colegisladora. La intención, como dije, es recoger lo que a juicio nuestro es lo más rescatable de la minuta, que es la mayor parte, y explicar los porqués en el cambio de rumbo jurídico a los que nos hemos dedicado. Todas, para no particularizar, todas las propuestas, las sugerencias de la ONU en esta materia están incorporadas. Esta es una iniciativa apegada a los documentos de la ONU en la materia y la autoría de esta iniciativa es exclusivamente de las y los diputados del PRI. Pero entonces se desecha, diputado.
No tendríamos, sí, insisto, se recoge lo mejor de la minuta del Senado y se justifica por qué es mejor una iniciativa completa de cabo a rabo, una nueva ley completa. Muchas Gracias a todas y a todos. Gracias.